Hola, hola, ¿cómo les va? Feliz tarde de domingo. Bienvenidos a un nuevo capítulo como cada semana. Aquí nos encontramos en esta propuesta que es tan particular y que tiene que ver con seguir cambiando la forma de pensar sobre lo que significa tener o no tener hijos, ¿no? Como siempre lo decimos, entendiendo cada decisión, cada opción como válida. Bueno, nosotros súper felices. Hoy de alguna manera ya estamos oficialmente inaugurando nuestra temporada número 9, porque sabés que la semana pasada fue nuestro cumple número 8. Ahí estuvimos celebrando con un programa también bastante especial con la doctora Paula López Breccia, quien fue la primera invitada de este programa, así que ni nosotros podíamos creer que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Y siempre con la misma esencia y con la misma premisa de mostrar todas historias, testimonios, a veces también hubo la participación de profesionales. Todo esto lo podés buscar allí en nuestras redes sociales con nuestro nombre, y ustedes para cuándo, un título que no es para nada casual, y vas a ir descubriendo todo lo que fuimos vivenciando a lo largo de todo este tiempo. Estamos en la pantalla de Vive TV, canal 64 de Claro. Si estás acá en la ciudad de Rosario, nos podés estar siguiendo a través de la pantalla de tu televisor, por supuesto, en lo tradicional, a la vieja usanza, pero usamos también fuertemente la tecnología. Nos podés encontrar en el canal de YouTube también, y ustedes para cuándo, estreno en directo, y después ya queda subida la transmisión a esa plataforma para que nos puedas volver a ver en cualquier momento. Como yo siempre digo, hay capítulos que quizás te van a identificar más que otros, pero absolutamente todo es válido. Antes que me olvide, quiero agradecer a los medios de comunicación que se hicieron eco, ¿no?, de nuestro cumple número 8, que hasta hubo tortita acá y todo con el equipo técnico, ahí con los muchachos, ¿sí?, con Santi, con Azul, con Leo. Y por supuesto, bueno, esto que hace que nuestro mensaje se replique, ¿no?, cuando se le da lugar a través de la difusión de otros espacios. Así que sobre todo a la gente de EQC Mujer, acá de la ciudad de Rosario, que en el día de el cumpleaños, ¿no?, de ¿Y ustedes para cuándo?, también hicieron alusión a través de una nota periodística. Así que gracias totales. Y voy a recibir a la invitada del día de hoy porque, claro, el pasado 3 de diciembre fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Saben que llevamos adelante otro programa, ¿no?, que está fuertemente dedicado a eso, también acá en Vive TV. Pero hoy vamos a hablar de estas mujeres que toman la decisión de ser mamá. Y claro, ahí aparece lo no planeado, ¿no?, lo no imaginado, que es enterarse que quizás su hijito tiene una condición, ¿no?, tiene cierta discapacidad, pero quizás lo más desafiante de todo esto es que esa condición es extraña, es muy poco frecuente. Así que para conocer más en detalle su testimonio, ya la voy a presentar a Camila Schneider. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Hola, Cari, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. No, al contrario, para nosotros es un gusto tenerte, si bien, bueno, ya tuvimos ocasión de compartir contigo, como decía, en el otro espacio, ¿no?, en Somos lo que hacemos, que tiene fuertemente la mirada puesta, ¿no?, en cambiar la forma de ver a la población con discapacidad. Hoy nos interesa conocer más tu historia como mujer y como mamá, ¿no?, que es la premisa de este programa. Así que voy con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo empieza a aparecer en vos este deseo por tener hijos? Mira, el deseo lo tuve siempre, en realidad ya hacía bastante que estaba con el papá de Tyron, bastantes años, y empezó a aparecer la idea de decir, bueno, vamos a tener un hijo, empezar a planear por ahí un futuro, poder vivir juntos y demás. Bueno, lo que todo el mundo espera, la familia, lo que generalmente uno espera o considera como normal. Claro. Bueno, ahí arrancó la idea de empezar a buscar a Tyron. Tyron fue un bebé que tardó bastante en llegar, fueron unos 3 años más o menos. No se daba hasta que de un momento para otro, cuando uno se relaja, aparece y me entero que estoy embarazada. ¿Y tenías cuántos años? Porque vos sos muy joven. Y yo tenía 24. Claro. 24 tenía. Me enteré, bueno, era de muy poquito, habré estado de 1 mes y medio. Al principio, la verdad que, bueno, como toda mujer, le agarran miedos, dudas, si va a poder, no va a poder, qué va a hacer. Y bueno, empezaron los controles del embarazo, obviamente la familia contenta, tanto de mi lado, del lado materno, como del lado paterno también. ¿Era el primer nieto en algún caso o no? De mi lado, el lado materno, sí. Mirá. Era el primer nieto, la verdad que muy contenta la abuela.
acompañó bastante. Del lado paterno no, ya tenían anteriormente otra nieta, pero también fue muy bien recibida la noticia. Así que me imagino, bueno, todo lo que eso significa, ¿no? El enterarte que, bueno, que ya habías empezado a transitar este camino, ¿no? Por el hecho de estar embarazada y habiéndolo buscado, más allá de que eras muy joven, ¿no? Y quizás uno dice, bueno, 3 años a otra edad es como mucho tiempo, ¿no? De espera, cuando ya se superan los 35, bueno, esperar 3 años para quedar embarazada, a veces los mismos profesionales van aconsejando, ¿no? Que no sea eso lo indicado. Pero en tu caso sí, porque eras relativamente joven y que estabas ahí como en esta posibilidad, ¿no? De seguir esperando un poquito más. Hasta que, bueno, te enterás que estás embarazada de Tyron, todo esto alegría, felicidad. ¿Y cuándo te enterás que él tiene algo que quizás no era tan habitual, tan frecuente? Ahí está el tema. El embarazo fue completamente normal, súper controlado. Yo durante el embarazo no tenía ni idea lo que me iba a esperar después, con lo que nos íbamos a encontrar luego. El día que Tyron nació, si bien fue un parto bastante complicado, un parto bastante largo, fueron 13 horas, bastante agotamiento de mi parte, él ya estaba bastante cansado también para seguir haciendo fuerza para salir. Bueno, nace Tyron y cuando nace Tyron automáticamente se dan cuenta de que había algo que estaba medio raro. Lo veían ciertas facciones, ciertas cosas que a los médicos no les cerraban. Yo en ese momento, primer hijo, me convertía en mamá y es como que fue todo junto, más recién haber parido, claro. Como que mucho no podía procesar, era mucho para procesar en ese momento. Sí te puedo llegar a decir que cuando él nace y me lo ponen en el pecho, yo automáticamente me di cuenta que algo pasaba. Ajá, algo no, lo vi y dije, algo pasa, no sé. Pero desde lo físico, digamos, algún indicio, digo, desde lo que él mostraba físicamente o por qué? Además de físicamente, es como algo más que se puede llegar a sentir. Wow. Eso es lo que me sorprendió. Esa conexión de decir, recién te conozco, recién me convierto en mamá, pero me doy cuenta que algo no iba bien. Ajá. En ese momento él sigue a la internación conmigo como un bebé sin ningún tipo de problema, que había nacido bien. Y después, bueno, empiezan a venir médicos y ahí está la idea de decir qué es lo que está pasando. O sea, me imagino que en el caso de una criatura que no tiene nada, que es una criatura sana, el momento que pasa la madre, el convertirse en mamá en ese momento, el tema hormonal, todo junto, tener que procesar y automáticamente tener que recuperarte para poder seguir cuidando a tu hijo. Y a eso se le suma también la cuota de que con mi hijo no sabían qué pasaba. Claro, la incertidumbre misma, ¿no? Por parte de estos profesionales médicos que vos veías que quizás ahí, ya a veces hasta sin hablar, con las mismas expresiones faciales, ¿no? Estos silencios que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Me imagino que era un poco ese el contexto, Cami. Mira, en el momento del parto y anteriormente en preparto también, ya de por sí quiero destacar esto que es bastante feo que está pasando. Y luego de que, bueno, yo me metí, empecé a incursionar en todo esto, me di cuenta que no fui a la única que le pasó lo que es el tema de la violencia obstétrica, de cómo tratar a la mujer en el momento del parto, independientemente de diagnóstico o no diagnóstico, cómo se la trata a una mujer en algún hospital, en algún sanatorio. Yo específicamente tuve esa experiencia en un hospital público. Wow. Pero te voy a ser sincera, yo en ese momento me sentí como que me estaban tratando como un pedazo de carne. Fue una cosa muy fea, era un pedazo de carne, un cuerpo. No tenían en cuenta que yo era una persona, que recién estaba por tener a mi primer hijo. Eso también lo quiero destacar porque sé que no me ha pasado a mí sola. Totalmente. Y está bueno para poder difundirlo. El tema de poder tratar al paciente en este caso como un todo, no como un pedazo de carne, como un cuerpo. Es una persona. Sí, es una persona que merece respeto en ese momento más que nada. Vos sabés que bueno, esto que decís lamentablemente sucede y no solo en esta ciudad, ¿no? Hablamos de una situación que hemos también tomado conocimiento, que muchas veces aparece tristemente, ¿no? En instituciones, no solo desde lo público, también desde lo privado, y este maltrato que reciben muchas mujeres que acaban de parir, ¿no? En esto que decimos, incluso hasta previamente, en todo lo que es el
el trabajo, ¿no? Que esta mujer tiene que llevar adelante, si es que va a hacer un parto, entre comillas, desde lo natural, decir, bueno, mamita, no te quejes, digo, un comentario nomás, y otros que son mucho más profundos, que yo no voy a reproducir, por supuesto, en este programa, pero que digo, dan cuenta, ¿no? De esto que vos decís, encima de toda esta situación que para cualquier mujer es transformadora, ¿no? Porque el dar a luz es algo que por supuesto que transforma a la mujer, que la moviliza, todas estas emociones que están allí involucradas y además, ¿no? Todo este contexto que no está siendo empático, que todo lo contrario, porque a veces ni siquiera, bueno, si no querés ser empático, bueno, no perjudiques, no impliques, encima es lo otro, ¿no? Va como hasta complicando este tipo de comentarios, de expresiones, de actitudes. Así que bueno, lamento que hayas vivenciado una situación como esta, que hemos tratado en este programa, claro que sí, que es la violencia obstétrica y cómo hay que seguir todavía reforzando esto, ¿no? En tantas instituciones donde pareciera que está todo bien, que uno no se entera si es que no tiene algún conocido, ¿no? O alguna persona que haya pasado por esta experiencia tan triste. Así que bueno, más allá de esto, Cami, que nos contás y que imagino, ¿no? Ya en lo previo nació Tyron, nadie entendía nada, ¿qué es lo que empezó a pasar? Mira, cuando nace mi hijo, no hubo manera de que él se pueda alimentar. Él ingresó, en realidad estuvo 1 mes y medio internado en Neo. Cae en Neo y era algo de entrar, salir médicos, que nadie te diga nada, la incertidumbre de mi parte, pues yo estaba en la sala, Tyron en Neo, entonces era algo como yo necesitaba saber qué era lo que pasaba. Me habían sacado a mi hijo, recién paría, me habían sacado a mi hijo y no sabía qué es lo que pasaba. Pero lo peor está en realidad cuando te das cuenta que los profesionales tampoco saben qué es lo que pasa. Y ahí vamos con las enfermedades poco frecuentes, lo poco que se sabe y lo poco que se estudia también. En este caso, bueno, a raíz de ciertos rasgos físicos que le vieron en la parte de la cara, del rostro del bebé, directamente se tiraron para el lado de lo genético, empezaron a hacer ciertos estudios, que lo que sí hay que agradecer que los resultados por lo menos los pudimos conseguir bastante rápido. Yo por lo menos me fui con un diagnóstico. Hay muchísima gente que tiene hijos 5 o 10 años y no tiene idea cuál es el diagnóstico al ser tan poco frecuentes. Sí. En mi caso, Tyron nació con un síndrome que se llama microdeleción 4q21, que al día de hoy, por lo menos acá en Argentina, no hay nadie que lo tenga o no está registrado. Son 13 casos en el mundo, contándonos a nosotros. La verdad que cuando yo me enteré, primero la confusión, el decir, esperé todo mi embarazo, porque es la realidad, uno tiene ciertas expectativas, claro. Espera su embarazo, espera a su hijo. Lo que a mí más me dolió en ese momento es el hecho de que a mí me dieran el alta en el hospital y mi hijo se tuviera que quedar. Uno no espera eso, sea, digamos, por el motivo que sea. Uno espera irse con su hijo y ahí te empezás a dar cuenta cómo uno tiene ciertas expectativas, va creando ciertas expectativas y de un momento para otro se te cae todo. Pero claro, la vida se trata de eso, ¿no? Por eso todo el tiempo, desde este programa y desde el otro, reforzamos que los seres humanos no tenemos nada bajo control, Cami, absolutamente. Por eso cuando mucha gente a veces dice, ay, vos abordás temáticas que le pasan a personas, ¿no? Como que las vemos totalmente alejadas, ¿no? Y yo digo, wow, estamos a nada de que esto también nos pase, porque la vida es incertidumbre, ¿no? Y cuando una mujer planea ser mamá, bueno, esto que vos antes nos contabas, todo lo que imagina, todo lo que ahí va diseñando para la vida de su hijito, y de pronto te encontrás con este diagnóstico que, bueno, que pudieron recibir precisamente en la misma institución. Ahora me vas a contar más en detalle, que tiene que ver con lo genético, sí. Que es una condición poco frecuente y que además, ya de por sí, cuando nos pasan cosas, nos sentimos que somos los únicos en el mundo que nos está pasando, acá mucho más desafiante, porque hay solo 13 personas en todo el planeta, al menos con el diagnóstico que tiene Tyron, digo, es mucho más, ¿no? Lo que ahí hay que procesar a modo de aceptación, Cami. ¿Cómo fue eso? Me costó muchísimo tiempo. Mi hijo al día de hoy está por cumplir en enero 3 años y lo sigo aceptando porque en realidad uno vive con el dolor, no es un duelo como cualquier duelo en realidad, no es que uno lo supera, uno tiene que aprender a vivir con eso,
con ese peso, con esas expectativas que nunca fueron. Pero también hay que verlo del lado positivo, por lo menos en mi caso me costó, no digo que no, porque me costó muchísimo, muchísimas lágrimas, muchísimo tiempo y muchísima fuerza de voluntad para poder ver a mi hijo progresar. Pero es muy feo, por ejemplo, llevarlo a los médicos cuando uno espera en estos casos que alguien te pueda tirar una soga de algún lado para ver cómo poder abordarlo, qué se puede hacer. Y que los médicos te digan, discúlpame, pero no lo conozco, no sé qué más hacer. Entonces uno se queda como, ¿y qué hago yo? Y acá te voy a preguntar, ¿no? Porque esto que vos traes es interesante, sobre todo porque en la Argentina, esto salió desde la provincia de Córdoba, ya se empezó a implementar esta ley de diagnóstico humanizado, que refiere precisamente a la forma en que los profesionales de la medicina comunican a estas mujeres que a veces acaban de parir o en otros casos están todavía en etapa de gestación, que su hijo tiene alguna condición de discapacidad. Bueno, puntualmente esta ley abarca a lo que es el diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? Ojalá que pueda expandirse también a otro tipo de diagnósticos. Y esto te iba a preguntar, ¿cómo te lo comunicaron? ¿No? Porque si hoy existe desconocimiento, vos me decís, en todo lo que fuiste vivenciando en este tiempito, cada vez que vas a una consulta con Tyron, en ese momento cuando te dicen, bueno, mamá, su niño tiene esto, ¿de qué manera fue? Mira, yo recibí la noticia cuando llegó el primer cariotipo, que es un estudio que se hace para ver si falta algún cromosoma, si sobra, qué es lo que pasa. Cuando los médicos me lo comunicaron, lo primero que me dijeron es, vamos a repetirlo. Eso fue lo que yo recibí, vamos a repetirlo. Y es peor todavía la angustia que tiene uno, porque te genera mucha más inseguridad de decir por qué. Claro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Es grave? ¿Es no? ¿Por qué? El repetirlo. Bueno, se repitió el estudio, volvió a salir lo mismo. Entonces hablo con la parte de genética en el hospital donde Tyron nació, y la verdad que la comunicación no fue buena por el simple hecho de que la médica que me estaba hablando tampoco lo conocía. Es como hablar de algo que ninguna de las dos conocemos. Tremendo eso. Si bien se puede basar, la consulta esa se pudo basar en un estudio, por encima hay un solo estudio de ese síndrome en específico, en donde la médica tuvo que buscar, tuvo que investigar para ver de qué se trataba el síndrome de mi hijo. Claro, y tremendo. Yo no lo podía creer porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El por qué a mí. Ahí empieza el por qué a mí. ¿Qué hice yo? ¿Qué podría haber hecho mejor? Sí, incluso acá, Cami, no se trata quizás de culpabilizar, ¿no?, a estos profesionales de la medicina por desconocer de esta condición que, como lo decimos, es muy poco frecuente, pero que existe, y por eso es necesario también visibilizarla, porque por más que uno diga, ay, pero son 13 personas en el mundo, son 13 valiosas personas que tienen, ¿no?, este diagnóstico, y debe haber otras tantas quizás y que todavía no llegaron, ¿no?, a conocerlo. Pero entiendo también que estas respuestas que vos recibías no era lo que esperabas, ¿no? Porque cuando yo me refería a esto del diagnóstico humanizado tiene que ver con esta cuestión emocional que a veces involucra al médico que está comunicando a esta mamá que tiene un hijo con síndrome de Down o que acaba de nacer con esta condición, como el pésame, ¿no? El drama, el problema, o contarle todo lo que este niño no va a poder hacer. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? ¿Quién puede saber lo que este niño va a lograr o no en su vida? Eso yo estoy totalmente de acuerdo porque incluso lo viví, fue la experiencia que me llevé del hospital. Yo del hospital cuando sale de alta mi hijo, lo único que me llevé es, tu hijo no va a poder comer, no sabemos si no va a salir con una traqueostomía, todo claro, lo peor, no. Todo lo no va a poder, no va a poder hacer esto, nada. Mi hijo salía para hacer una planta. Esa fue lo que ellos básicamente me dieron a entender. Tremendo. ¿Y hoy cómo es la vida de Tyron? Bueno, tiene 3 años. Vos incluso, bueno, participás activamente, ¿no?, de todo lo que refiere a esto de visibilizar a las condiciones o a las enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo está hoy tu niño? Tyron sigue progresando, al día de hoy come solo, a mí me dijeron que no iba a poder comer. Mirá. Es más, me dijeron, vas a tardar más tiempo en cocinar que lo que él va a comer. A Tyron no lo podemos parar, es más barato vestirlo que darle de comer. Es bastante, mirá, la verdad que yo creo que también se relaciona mucho con las limitaciones que se pone uno para con el hijo.
porque en realidad es así, yo lo creí, todo lo que me dijeron los médicos y me encasillé, uno se encasilla en lo que dice la ciencia, pero cada persona es distinta. Más allá de que compartan, 2 personas pueden tener el mismo diagnóstico y sin embargo variar. Varía de acuerdo a la estimulación, varía de persona a persona. Y uno por ahí se encasilla en los no, en las limitantes, en decir no va a poder. Y mi hijo, la verdad que al día de hoy tiene otra realidad. Mi hijo es independiente, come solo, toma la mamadera solo. El año que viene arranca jardín, que yo en mi vida me imaginé como venía la mano que él iba a arrancar jardín como una criatura común y silvestre que no tenga ningún tipo de diagnóstico. Qué bueno, Cami, la verdad que me encanta hoy compartir contigo este testimonio, ¿no? que nos resulta súper importante, sobre todo porque nunca sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje de este programa, que traspasa fronteras a través de la virtualidad y que puede haber alguien que quizás hasta incluso cambiando, ¿no? Y ahí nos encuentra y escucha tu historia que empezó tan complicada, ¿no? Tan desafiante, pero que hoy, bueno, podés compartirnos todo lo positivo y todo lo lindo que trajo Tyron también a tu vida, a cumplir este deseo que vos tenías, que era el de maternar, ¿no? Más allá de cumplir el objetivo, ¿qué fue lo que aprendiste, ¿no? en estos años? Mira, yo siempre pienso que las cosas pasan por algo y generalmente la mayoría de las veces es para el crecimiento propio. Entonces yo cambié al principio, te decía el por qué a mí, lo primero que uno piensa. Y al día de hoy estoy diciendo ¿para qué? Para que todo tiene un motivo. Si él vino con ese diagnóstico es porque algo me viene a enseñar, algo me viene no sé, es como que me va a ayudar a crecer. Es más, hasta el día de hoy lo estoy viendo todos los días cómo he cambiado yo, desde que soy mamá de un niño con discapacidad. Cómo te atraviesa, cómo atraviesa la familia y cómo hace, más que nada calculo en mi caso, por lo menos de yo que soy la mamá, cómo me hizo crecer, cómo me hizo madurar en ciertas cosas que yo por ahí sentía que tenía todo bajo control y me doy cuenta que no, que todos los días algo nuevo para afrontar y él va y lo hace. Cualquier desafío que uno le ponga, va y lo hace. Así todo yo pensando es feo por ahí el hecho de decir me encasillo en las limitaciones de un diagnóstico, pero él va y lo hace, no es un diagnóstico y por ahí eso está bueno poder visibilizar que una persona con discapacidad es una persona. No hay que basarse en el diagnóstico, no es primero el diagnóstico después la persona. Eso es lo importante. Y cada uno tiene capacidades y va a poder lograr todo lo que uno se proponga. Exacto, cuán importante esto que decís, ¿no, Cami? El poder apostar, el poder creer en tu hijo, yo creo que eso es tremendo, ¿no? Muchas veces encontramos familias que les cuesta un poquito más esto de no solo aceptar, que es la manera en la cual vamos a poder avanzar, como siempre lo digo, y brindarle lo mejor a esa personita que empieza a crecer, ¿no? Por un lado, la palabra aceptación, creo que hay que tatuársela para todo lo que nos pasa en la vida, por esto que vos también traés, que no podemos controlar nada, entonces lo que nos queda es esto, ¿no? Es vivir desde ese lugar de decir, bueno, es lo que me toca atravesar, pero sí puedo elegir cómo lo atravieso, ¿no? Si ubicándome en esta postura que antes también nos decías, que quizás puede aparecer en el principio, el por qué a mí, ¿no? El pobrecita yo, bueno, pero poder revertir eso y pasar a estar desde el otro lugar, ¿no? Desde el lugar protagónico, decir, bueno, yo elijo cómo atravieso esto que no puedo modificar. Y empezaste también a relacionarte con otras mamás. ¿Pudiste conocer mamás que también tengan algún hijo con esta misma condición de Tyron o no? Mira, yo antes de tenerlo a Tyron, la discapacidad la tenía muy lejos. Eso que vos decías al principio, decir, yo la tengo lejos, a mí no me tocó. Y lo mirás incluso por ahí con compasión a otra persona hasta que te toca. Y decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y obviamente uno se pone a buscar una red de apoyo, una red de contención. En este caso, por ejemplo, yo encontré, a raíz del diagnóstico de él, el grupo de enfermedades poco frecuentes de Santa Fe, que yo no tenía idea que existía, en donde uno por ahí también siente cierto confort, en cierta manera, del hecho de decir, bueno, no estoy sola, si bien no es el mismo diagnóstico, pero no estoy sola, hay gente que está pasando lo mismo que yo. Porque uno por ahí se encasilla en eso, me pasó solo a mí. Más en el caso nuestro, que no hay otro caso, por lo menos que esté diagnosticado acá en Argentina. Claro, no tenés nadie en este país al menos con el cual, bueno, poder quizás ahí intercambiar
alguna situación, alguna experiencia en lo que refiere puntualmente a esta condición. Por ahí, con condiciones parecidas, semejantes, que también tienen que ver quizás con lo genético, pero bueno, es distinto, ¿no? Entonces, imagino quizás esta posibilidad que igualmente tenés hoy de la tecnología y que quizás buscar en otro lugar o en otro país alguien que sí sea, bueno, diagnosticado con lo mismo que Tyron. Sí, lo hemos hecho, me he comunicado yo con una organización que fue la que hizo este único estudio que hay, y he tenido contacto con gente de Brasil, de Reino Unido, Australia, todos lugares. La idea por ahí mía era conseguir acá, más que nada por el hecho de poder compartir experiencias, por ahí algún nene más grande, pero bueno, no se consiguió. Incluso nos fuimos hasta el Garrahan para ver si podíamos encontrar alguna respuesta, y fue como decir, ¿qué pasó? Porque nos fuimos al Garrahan y no tenía ni idea tampoco. Digo, no puede ser, y bueno, evidentemente no. Es Tyron, y te vuelvo a repetir, siempre tiene un objetivo para mejorar, y gracias a eso yo me puedo dar cuenta la fuerza que tenía, la fuerza que tuve que sacar, y me di cuenta de todo lo que puedo aguantar, como madre y como mujer también, porque no hay que separar por ahí eso. Exacto, no olvidarse del ser mujer, ¿no? Que siempre decimos, y con esta cuestión también de vulnerabilidad que ahí aparece, ¿no? Porque muchas veces se tilda a estas mujeres que tienen hijos con alguna condición como en estos dos extremos, ¿no? Que antes mencionábamos, o el pobrecita, la víctima, o todo lo contrario, la que puede con todo, ¿no? Y tampoco hay que dar esa carga, ¿no? A esta mujer que termina diciendo, bueno, entonces yo no tengo derecho ni siquiera a expresarme que estoy cansada, ¿no? Porque como yo soy la superwoman, ¿no? Pareciera que nunca me puedo quejar. Entonces también es mostrar a estas mujeres desde la autenticidad. Bueno, Cami, la verdad que te súper agradecemos que hayas venido hoy al programa. Tu mensaje final, ahí quizás alguna mamá que todavía le cuesta un poquito más estar en el proceso de aceptación, ¿qué le dirías? Mira, yo lo que le diría, primero y principal, vuelvo siempre a lo mismo porque es un proceso que a mí me costó, me sigue costando, no se supera, simplemente se sigue viviendo, se acepta, y yo creo que la idea que yo podría, o el concepto que podría decir es, ¿qué hacemos con eso? Busquémosle la parte positiva, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Esa por ahí sería la idea. Y siempre, bueno, pensar eso, que las cosas, por ahí es medio raro, por ahí en estos casos decirlo, pero siempre pasa por algo y es para una evolución. Totalmente. Sí, sí, de eso se trata, siempre el poder extraer el para qué pasa lo que pasa, y todo seguramente puede tener algo óptimo y positivo. Así que muchísimas gracias, Cami, te agradecemos. Vamos a seguir en contacto, ya sea para esta propuesta o para la otra, porque siempre es valioso compartir tu mensaje, ¿sí? Gracias, Cari, por acordarte nuevamente de nosotras. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Camila Schneider, una mamá, ¿no? Con su hijito, Tyron. Tyron tiene una condición muy poco frecuente, ya la escuchaste, tan solo 13 diagnósticos en el mundo, ¿no? Así que algo para seguir visibilizando, concientizando y sobre todo llegando, ¿no? Con esta información a los profesionales de la medicina. Nos vamos, hasta que llegamos con este capítulo por el día de hoy. Gracias a todas las personas que ahí nos acompañan domingo a domingo, que sabés que es el estreno a las 5 de la tarde aquí en la pantalla de Vive TV, pero podés volver a ver los capítulos en cualquier momento. Te invitamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, si querés enviarnos también tu historia, tu testimonio, si querés venir acá al estudio, bueno, sabés que estamos más que a disposición. Que tengan una linda semana, gracias a los muchachos de la técnica. Hoy creo que la tuvimos a Azu de directora de cámaras, ¿eh? Y ahí en apoyo logístico estuvieron Santi y Leo. Será entonces hasta un nuevo capítulo de ¿Y ustedes? ¿A cuándo?